Hoy vamos a aprender a elaborar un dashboard, que en Excel, un dashboard es un tablero de control que nos permite resumir y analizar grandes cantidades de información de un modo gráfico, práctico, sencillo y visual. Como podemos ver, como podemos visualizar en esta presentación, un dashboard nos permite transformar una tabla o planilla convencional de Excel llena de datos numéricos y fórmulas, como generalmente estamos acostumbrados a ver en este programa, un tablero gráfico de resultados que pueden ser presentados en un reporte o informe de manera impactante, ¿no? Y completamente visual. Entonces, esto que tenemos como ejemplo es un dashboard, ¿no? Entonces, para poder elaborar este dashboard, necesitamos previamente tener algunos elementos para la preparación del mismo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas necesito para poder construir mi propia dashboard? Lo primero que necesitamos es tener una tabla. Bueno, no estamos hablando exactamente de esa tabla, ¿verdad? No, esa tabla no. Es imprescindible de tener una tabla normalizada de datos en Excel que contenga toda la información requerida para poder conformar los diferentes reportes y gráficas que tengamos que construir. Una tabla normalizada en Excel es un conjunto de información representada por columnas y también está representada por filas, donde las columnas tienen un encabezado que nos muestran los campos de acción con un tipo de dato determinado, que no varía generalmente, ¿no? Y las filas representan los registros individuales, acumulativos, que corresponden a dichos campos. En este ejemplo, tenemos la tabla normalizada que nos muestra los datos de una tienda virtual de venta de productos, de prenda de vestir, con los campos que refleja. Por ejemplo, ¿qué campos nos refleja esta tabla normalizada que tenemos? Nos muestra cuándo se vendió el producto, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que nos muestra. Cuándo se vendió el producto en una columna que se llama fecha. Nos muestra, además, dónde se vendió el producto, ¿no? Nos muestra una región. Hemos tomado como ejemplo algunas regiones de México en esta nuestra tabla para poder indicar, bueno, es solamente un ejemplo. Después se van a dar cuenta por qué no estoy utilizando, por ejemplo, un ejemplo como Bolivia, ¿sí? Entonces, un poco más adelante les voy a decir por qué no estoy utilizando. Además de todo esto, nos muestra quién efectuó la venta, ¿no? Un vendedor. Luego nos muestra además en qué condiciones se ha hecho la venta, ¿no? Entonces, esta tablita que estamos presentando en esta presentación es una tabla de venta de productos por Internet. Entonces, la venta se hace bajo las condiciones de plataformas de website, cosa que hoy en día es muy común realizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿quién no sabe hacer una compra en Internet, por ejemplo, hoy en día? Prácticamente no puede hacer nada, ¿no? Porque incluso uno ya puede realizar transacciones bancarias mediante Internet. Otro de los datos que tenemos en nuestra tabla es qué es lo que se vendió, ¿no? Tenemos un producto y todos los productos están categorizados por un grupo de productos determinados, ¿no? Y por último tenemos a cuánto se vendió. Entonces, cada que nosotros tengamos que realizar una planilla o una tabla, tenemos que asegurarnos de que una planilla tenga todos estos datos necesarios, ya sea una planilla sencilla, como habíamos dicho, en el caso de que queramos tener una planilla de uso personal, o ya sea una planilla de tipo empresarial, donde reflejemos una planilla de sueldos, una planilla de calificaciones o cualquier otro tipo de planilla. Todos estos datos son necesarios y requeridos para poder registrar una venta, ¿no? Como nos damos cuenta en este momento, todos esos datos son necesarios. Esta tabla cuenta con 63.222 registros descritos en forma de filas que representan las ventas efectuadas mediante plataformas virtuales en transcurso del año 2017.
Entonces, generalmente las tablas llegan a contener mucha información, mucha cantidad de datos, y estos datos los podemos ir almacenando. Pero si nosotros tenemos una tabla de ese modo, se nos es muy difícil poder generar reportes, ya que tenemos todo en forma de lista nada más, con datos que son solamente numéricos y datos que son datos de tipo texto, ¿no? Muy bien. Lo siguiente que necesitamos para poder construir un tablero electrónico es, necesitamos tener instrucciones, ¿no? Para poder saber qué gráficas debemos incluir en el análisis. Estas instrucciones pueden provenir a requerimiento, por ejemplo, de un ente superior en jerarquía de la empresa, o simplemente puede ser tomada a criterio de uno mismo, según convenga. En nuestro ejemplo, tenemos las siguientes instrucciones. Entonces, las instrucciones, por ejemplo, en nuestro ejemplo, dice que nosotros, sobre la lista de datos que les acabo de presentar, tenemos que armar un dashboard, un tablero de control, que nos refleje una gráfica de ventas a través del tiempo, ¿no? Cuánto se ha vendido cada mes. Como la tabla solamente nos muestra las ventas de un solo año, entonces el jefe de la empresa nos pide que representemos las ventas mediante el mes. Luego se nos pide un mapa de ventas por región, ¿no? Entonces, esto es lógico, ¿no? Queremos saber cuánto se ha vendido en cada región para ver a qué región, a qué sucursal de las regiones vamos a enviar más producto, vamos a contratar más empleados. Entonces, es un dato muy interesante el poder saber cuánto estamos vendiendo en cada región cuando la empresa tiene sucursales, por ejemplo. Luego nos pide una gráfica de ventas por categoría, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué producto estoy vendiendo más de acuerdo a las categorías. Si estoy vendiendo más chamarras, si estoy vendiendo más pantalones. Entonces, ese es un dato muy interesante al momento de poder presentar un reporte. Luego también nos pide una gráfica del top 10, ¿no? De los productos más vendidos. Luego se nos pide un porcentaje de ventas por plataforma. Como las ventas se están realizando mediante Internet, entonces lo que nos pide en este punto es poder realizar una gráfica donde nos muestre qué plataforma vende más, ¿no? Entonces puede resultarnos muy interesante lo que podemos obtener a partir de estas gráficas. Entonces, todo esto necesitamos para poder comenzar a construir nuestras tablas. Además de todo esto, también necesitaremos saber qué filtros vamos a utilizar. Bueno, al momento de saber qué filtros vamos a utilizar, no estamos hablando de los filtros de fotografía que utilizamos en Snapchat o en Facebook o en Messenger, ¿no? Entonces, los filtros que utilizamos no son estos filtros. Los filtros que utilizamos en Excel son, bueno, un filtro en realidad en Excel es una herramienta que nos permite mostrar solamente parte de la información y retiene otra parte oculta, así como un embudo o una coladera, por ejemplo, deja pasar solamente los elementos líquidos y retiene los sólidos. Para realizar la extracción de la información de nuestras tablas, generalmente utilizamos filtros. En esta oportunidad, para poder realizar nuestras dashboards, vamos a utilizar las herramientas que se llaman segmentadores de datos. Vamos a utilizar esta herramienta para poder trabajar como filtros. Estos elementos, que son segmentadores, son pequeñas ventanas con botones que nos permiten hacer un análisis más resumido y preciso de la información que se requiera obtener en ese momento. En nuestro ejemplo, se requiere colocar los filtros según los siguientes criterios, ¿no? Filtrar usando los siguientes slicers o segmentadores de acuerdo al sexo de comprador, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos todas las gráficas, queremos ver, por ejemplo, quién compra más, si compran más hombres o compran más mujeres. Se nos puede requerir también un filtro como de categoría de la prenda, para saber qué categoría se está vendiendo más, ¿no? O el tipo de cliente, ¿no? Puede ser un cliente que está comprando por primera vez, un cliente que está comprando ya muchas veces. Entonces, todo esto nos permite generar una estadística para poder saber dónde invertir más nuestro dinero en el momento de poder querer tener un
un tipo de negocio de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a compartir un documento de Excel, ¿sí? Entonces, voy a compartir un documento de Excel con ustedes. Vamos a dejar de compartir esta pequeña presentación. Y lo que vamos a hacer en este momento es crear un tablero de control, como hemos visto hace un momento, y lo vamos a hacer en vivo, ¿sí? Vamos a utilizar una planilla electrónica en Excel y vamos a construir una dashboard justo en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso cómo podemos lograr esto utilizando los ejemplos que habíamos puesto hace un momento, ¿no? Una planilla de ventas de productos por Internet y utilizando las instrucciones necesarias y utilizando también los filtros necesarios. Bien, entonces tenemos, quiero mandar un saludo a Moisés que nos está ayudando el día de hoy con el programa de coordinar la parte técnica y que también nos ayuda con el intercambio de ventanas que tenemos para poder compartir pantalla, para poder compartir las presentaciones, también para poder compartir los diferentes elementos que estamos utilizando en este momento. Muy bien, entonces voy a abrir una planilla electrónica donde vamos a poder trabajar justamente en este momento. Muy bien. Entonces, imagino que todos pueden visualizar en este momento esta planilla electrónica que tengo en pantalla. Muy bien, como hace un momento les había explicado, tenemos esta planilla de ventas que tiene un conjunto muy grande de registros, ¿sí? Si voy desplazando la barrita hacia abajo, la barra de desplazamiento que tenemos 63.222 registros, que son muchos registros. En realidad, esta tabla está basada en hechos reales. Se ha tratado de realizar esta tablita lo más real posible para poder hacer un cálculo perfecto, bueno, casi perfecto, de lo que vamos a querer representar mediante el tablero de control o también como se denomina el dashboard. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es proceder a ver qué elementos necesitamos primero, ¿no? Entonces, habíamos dicho que necesitamos la tabla normalizada para poder trabajar. Entonces, ya tengo la tabla normalizada. Lo tengo en una hoja que se llama hoja 1. Luego tengo en la hoja 2 el conjunto de instrucciones que necesito para poder trabajar. Necesito las instrucciones y necesito saber qué filtros voy a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer es colocar un nombre a cada uno de los elementos para poder identificarlos. Entonces, en vez de llamarse hoja 1, voy a cambiar el nombre y le voy a colocar datos, ¿no? Para mí va a ser el conjunto de datos donde yo voy a obtener la información matriz, la información base. Luego tengo la hoja 2, donde tengo las instrucciones. Entonces, también voy a colocar como nombre a esta hoja de cálculo instrucciones. De ese modo voy a ir organizándome para no tener todo desparramado por todos lados. Entonces, estas son las instrucciones a seguir. Bien, tenemos entonces los datos y las instrucciones. Ahora, para poder realizar un tablero de control utilizando estas herramientas, necesito dos cosas esenciales. Necesito hacer un análisis de qué es lo que quiero hacer. El análisis va a ir en base a las instrucciones que tengo. Y segundo, después del análisis, voy a proceder directamente a poder diseñar mi tablero de control o mi dashboard, ¿no? Entonces voy a crear dos hojas nuevas para poder realizar todo esto, ¿no? Entonces tengo esta hoja 1 que la voy a cambiar de nombre y voy a colocar análisis. Muy bien, entonces tenemos el análisis. Y en esta hoja 2 vamos a colocar
el nombre de nuestro tablero de control. Vamos a poner solamente dashboard. Muy bien, entonces ya tengo la hoja de datos, tengo las instrucciones, tengo las dos hojas preparadas para poder hacer el análisis y el lugar exacto para poder diseñar mi tablero de control. La parte más que nos va a tomar un poquito de tiempo va a ser hacer el análisis, porque para poder hacer el análisis voy a utilizar dos herramientas que son muy importantes. Vamos a utilizar tablas dinámicas y vamos a utilizar gráficos dinámicos. Cuando hablamos de tablas dinámicas, muchas personas suelen asustarse un poco o llegan a intimidarse un poco porque piensan que utilizar tablas dinámicas es muy complicado, es Excel muy avanzado, pero en realidad no es así. Las tablas dinámicas es lo más sencillo para poder construir y también lo más sencillo que tenemos para poder hacer un análisis y un resumen de nuestros, de grandes conjuntos de datos que tenemos, en el caso nuestro. Entonces vamos a utilizar las tablas dinámicas como una herramienta principal. Entonces, para poder crear una tabla dinámica, vamos a ir haciendo también paso a paso. Entonces, en esta hoja que tengo del análisis, voy a ir colocando uno por uno los elementos que necesito analizar de acuerdo a las instrucciones. Primero necesito una gráfica de ventas a través del tiempo. Entonces, lo que hago es colocar en el análisis un título. Esto va a servir solamente para mí, no importa que tenga errores ortográficos o como lo escriba. Entonces, es solamente para mí. Entonces, voy a colocar ventas por tiempo. No me importa que abrevie incluso algunas palabras de esta forma porque solamente lo voy a utilizar. Muy bien. Entonces, acá voy a introducir una tabla dinámica que me refleje solamente las ventas en el tiempo que se ha hecho. Esto nos permite una tabla dinámica con unos simples clics. Para esto, bueno, primero tengo que utilizar una tabla, la tabla de datos que tengo, que es normalizada, que es una tabla sencilla. Voy a convertirla a una tabla de Excel. Para eso selecciono cualquier elemento dentro de mi tabla normal, selecciono el botón tabla de la ficha insertar y me pide de dónde a dónde voy a utilizar los datos, desde la celda A1 hasta la celda 63.222, que es la tabla enterita. Le doy a aceptar y me convierte a una tabla normalizada. Ahora sí, yo ya puedo trabajar con esta tabla, como puedo darle un nombre incluso, ¿no? Le voy a dar un nombre acá arriba, la barra de herramientas de tabla. Me salió el nombre de la tabla como tabla 1 por defecto. Entonces voy a cambiar el nombre y le voy a poner, por ejemplo, datos. Como estoy utilizando la tabla simplemente como datos, voy a colocar datos como nombre de esta tabla. Ahora, la palabra datos, siempre que diga datos, me voy a referir a la tabla principal. Entonces, vuelvo nuevamente al análisis y para poder crear mi primera tabla dinámica, me voy a la ficha insertar y tengo una herramienta que se llama tabla dinámica. Selecciono la tabla dinámica, me dice de dónde voy a extraer la información, entonces ahí coloco de la tabla datos. Dice dónde voy a colocar la tabla dinámica, entonces en esta hoja de cálculo ya existente en la celda A3. Le doy en aceptar y me crea mi primera tabla dinámica. Voy a colocar los colores en blanco para que se pueda visualizar mejor. Tengo un color de Excel oscuro en este momento, pero vamos a cambiar a un color que es tradicional del Excel. Tal vez ustedes están acostumbrados mucho más a poder trabajar con estos colores, ¿no? Que son los colores tradicionales del Excel. Muy bien. Entonces, ya tengo el área para poder crear mi primera tabla dinámica y en la parte derecha me abre un espacio para poder elegir qué elementos voy a colocar para poder realizar esta tabla dinámica. Entonces, es una tabla dinámica que necesita las ventas a través del tiempo. Entonces, solamente selecciono la fecha de venta y selecciono el precio a cuánto se ha vendido. Y automáticamente me genera una tabla dinámica que me muestra todas las ventas que se han hecho a través del tiempo. Como solamente estoy utilizando un año de ventas, entonces de enero a febrero o de enero a diciembre solamente del 2017. Nada más, ya tengo generada la tabla dinámica. Ahora, a partir de esto, puedo crear un gráfico.
¿no? Entonces, esto me permite crear un gráfico. Entonces, en las herramientas de tabla dinámica, tengo un botón que se llama Analizar, presiono en el botón que dice Gráfico Dinámico y me pide qué tipo de gráfico voy a utilizar. Generalmente, cuando necesitamos crear gráficos, tenemos que saber elegir qué tipo de gráfica vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de líneas de tiempo, les aconsejo siempre que utilicen un gráfico de tipo lineal, ¿no? Como son líneas de tiempo, se utiliza esto. Entonces, selecciono líneas, ya me da un gráfico y le doy clic en aceptar. Así de sencillo, con esos simples pasos, he creado una tabla dinámica que me muestre todas las ventas que tengo en el tiempo y su gráfica respectiva. Muy bien, así voy a ir avanzando, viendo qué otros elementos me pide las instrucciones. Entonces, las instrucciones dice que necesito un mapa de ventas por región. Entonces, voy a análisis y pongo ventas por región, ¿no? Entonces, además de que solamente poner ventas por región, me dice que tiene que ser un mapa de ventas por región. Entonces, voy a poner mapa de ventas por región. Muy bien. Entonces, para poder realizar un mapa de ventas por región, lo mismo. Tengo que crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico para poder realizar esto. Entonces, selecciono insertar, el mismo procedimiento, tabla dinámica, van a darse cuenta en el transcurso de toda esta parte que vamos a ir repitiendo el procedimiento nuevamente. Utilizo la tabla datos porque ahí tengo almacenado todo el conjunto de los datos y le doy en aceptar y ya me crea el área para crear mi segunda tabla dinámica. Entonces, como es un mapa que quiero ver de acuerdo a la región donde se ha vendido, entonces selecciono región y selecciono precio. Con esto tengo todas las regiones en las que se han vendido los productos y tengo a cuánto se ha vendido. Aquí puedo saber perfectamente qué ciudad o qué región está vendiendo más. Entonces, ahora lo que me pide es un mapa. Entonces también selecciono gráfico dinámico, pero lamentablemente no se puede extraer los gráficos de tipo mapa coropléctico de una tabla dinámica. Por tal razón, necesitamos hacer un pequeño truco, ¿no? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer en este momento es un pequeño truco para poder realizar un mapa coropléctico que no tenga que involucrar una tabla dinámica. Entonces, voy a sacar los datos que tengo acá de la tabla dinámica, voy a copiar, ¿no? Con las teclas Control-C y Control-V. Entonces, ya tengo la lista de las ciudades y voy a copiar los datos, pero datos enlazados, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es obtener los datos de acá, pero no simplemente copiándolos, sino con referencia, haciendo referencia, para que cuando cambie la tabla dinámica, también pueda cambiar estos datos en mi gráfico dinámico y así puedan estar enlazados. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo uno por uno y ustedes se preguntarán si puedo copiar la fórmula. Tal vez algunos ya manejan el Excel de manera básica y saben que se puede copiar las fórmulas directamente, ¿no? Entonces se puede hacer esto, pero como estamos utilizando una función que involucra tablas dinámicas, entonces tendríamos que hacer un procedimiento que es un poquito largo. Para eso prefiero directamente hacer uno por uno y también obtengo los datos, ¿no? Entonces, fíjense que ya tengo los datos acá, pero ya no están como una tabla dinámica. Entonces, lo que hago es seleccionar, bueno, voy a poner un encabezado, porque muchas veces también nos pide un encabezado para poder trabajar los mapas coroplécticos. Y aquí vamos a decir que estas son las ventas, ¿no? Muy bien, entonces para poder visualizar que es una tablita extra y aparte, vamos a ir definiendo todo esto también, ¿no? Muy bien, entonces a partir de esta tablita, vamos a seleccionar toda la tablita y nos vamos a la ficha insertar y ahí tenemos, fuera de las tablas y gráficos dinámicos, tengo este botón que dice mapas. Entonces le doy mapas y me sale mapa coropléctico y me genera un mapa del país de México con todas las ciudades en las que se ha vendido. Y ahora aquí les respondo por qué no estoy utilizando, por ejemplo, un país como Bolivia para poder hacer mi ejemplo.
El navegador de mapas y el navegador de búsqueda y el motor de búsqueda que está utilizando Microsoft es el navegador de Bing. Bing es el segundo mejor navegador después de Google, obviamente. Google es el mejor navegador y también el que tiene los mapas más actualizados. Entonces, este navegador de Bing no tiene actualizado todavía de manera completa los datos de algunos países en Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú. Entonces, no están disponibles para poder trabajar de este modo. Si nosotros intentamos hacer, nos sale un mensaje que dice que el país o la región no dispone de datos para poder trabajar. Entonces, por eso es que estoy utilizando como ejemplo regiones de México, donde México sí está contemplado en la parte cartográfica de mapas que utiliza el motor de búsqueda Bing, ¿no? Y también ustedes se preguntarán por qué utiliza Bing y no Google Microsoft, ¿no? Esto es porque Bing es propiedad de Microsoft y obviamente que como tiene su propio buscador, entonces no tiene necesidad de poder utilizar un navegador extra a este, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que promociona más su propio navegador que tiene. Muy bien, entonces de ese modo, fíjense que ya me extrajo un mapa, ¿no? De ventas y me muestra en un color azul las regiones donde se vende más y en un tono azul un poco más claro donde se vende menos. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando, ya tenemos el mapa. Siguiente paso de la instrucción me dice, voy a ir remarcando para que sepa qué elementos ya tengo completamente descritos. Ya tengo la gráfica del tiempo, ya tengo el mapa, me pide la categoría, bueno, una gráfica de ventas por categoría, y esto es lo que voy a hacer en este momento. Entonces me voy nuevamente al análisis, pongo ventas por, o directamente una X, estaba poniendo, categoría. Entonces en esta parte voy a crear una nueva tabla dinámica, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? En la ficha insertar, tabla dinámica, coloco datos, porque la tabla datos es de donde estoy extrayendo toda la información. Coloco aceptar y aquí puedo crear mi tercera gráfica, que es de ventas por categoría. Entonces selecciono solamente lo que es categoría y precio. Se darán cuenta que estoy utilizando el precio para todo y en realidad el precio es el único dato que puedo utilizar en todo, porque generalmente es el dato que me permite hacer un parámetro, ¿no? Me permite determinar cuánto estoy vendiendo, ya sea por categoría, por tiempo. Entonces, las ventas, la sumatoria de ventas, es el resultado más importante, podríamos decir, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la tabla dinámica que nos muestra los productos que tengo de ropa por categorías. Entonces, tenemos 11 categorías de productos, ¿no? Y seguramente en cada categoría tenemos un subconjunto de elementos que más adelante vamos a ver. Entonces, de esta parte ya podemos calcular una gráfica también y lo hacemos del mismo modo. Nos vamos a gráfica dinámica y en este caso, como estamos representando varios datos, ¿no? Estamos utilizando varios datos, podemos utilizar esta de columnas, ¿no? Esta gráfica de columnas, le doy a aceptar y ya me crea la gráfica de columnas, ¿no? Una gráfica sencilla de columnas. En este momento, las gráficas pueden aparecer un poco movidas, no tiene el formato adecuado, pero no se preocupen porque solamente estamos haciendo el análisis. Después vamos a hacer el ordenamiento y también vamos a hacer el diseño. Bien, entonces pasamos a hacer el siguiente elemento. Así, de esa forma sencilla, estamos haciendo un análisis paso a paso de todos estos elementos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo realizar una gráfica del top 10 de productos más vendidos, ¿no? Es lo que nos pide. El top 10 de los productos más vendidos. Entonces vamos a colocar, vamos a remarcar también esta parte. Bien. Ahora pasamos al análisis y vamos a poner el top 10 de productos más vendidos.
Si tengo algunos errores ortográficos, van a disculpar por favor, es por la premura también de que el tiempo es oro en Internet, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer lo más rápido posible esta parte del análisis. Y bueno, tenemos este tipo de análisis que es el top 10 de productos más vendidos. Entonces, ¿qué necesito? Lo mismo, una tabla dinámica, me voy a la ficha insertar, tabla dinámica, coloco datos, que es la tabla general que estoy utilizando para los datos, coloco aceptar, y acá puedo colocar los datos que necesito. En este caso, los datos serían el producto y el precio. Pero me muestra un listado de todos los productos que tengo a la venta, ¿no? Que son alrededor de unos 100, creo que son, o 110. Entonces, son muchos productos. Pero lo que nos pide en esta parte del análisis es solamente mostrar los 10 mejores productos o los 10 productos más vendidos. Entonces, bueno, en las tablas dinámicas ya vienen incluidas unos filtros, ¿no? Estos pequeños elementos que tenemos incorporados a las tablas dinámicas se llaman filtros. Y estos filtros nos permiten realizar esta acción. Por ejemplo, si le doy clic en este pequeño botón, entonces puedo utilizar el filtro de valor para poder mostrar los 10 mejores, ¿no? Y esa es la herramienta que necesito utilizar. Entonces, de los 10 mejores, tengo que elegir los 10 elementos mejores o superiores calculados por suma de precio, ¿no? Entonces, es la suma de precio que tengo que utilizar. Y ya me muestra, me reduce solamente a 10. Entonces, tengo los 10 mejores productos. Ahora, lo que vamos a hacer es una gráfica de esto utilizando la gráfica. Puedo utilizar una gráfica diferente, por ejemplo, esta de barras, para poder representar a los 10 mejores productos. Como son 10, entonces son varios elementos, también puedo utilizar uno de tipo barras o uno de tipo columnas, ¿no? Entonces son muy similares. Y vamos a ver, creo que estamos llegando ya a la final. Sí, bueno, ya nos pide solamente un par de datos más, que sería el porcentaje de ventas por plataforma. Vamos a remarcar también todo esto para que tengamos claro que nos pide. Bien. Bueno, entonces vamos a remarcar un poco después. Nos pasamos al análisis y colocamos lo que nos pide, ¿no? El porcentaje de ventas por plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Como son productos que se están vendiendo por Internet, entonces necesitamos hacer un análisis de qué plataforma es la que utilizamos más para vender o por cuál se han vendido más los productos, ¿no? Sabemos que hoy en día se utiliza mucho para poder promocionar las plataformas de Internet, por ejemplo, YouTube, Facebook, Instagram y, no sé, algunos más, incluso sitios web para poder promocionar los productos. Entonces vamos a hacer este análisis justamente en este momento. Nos vamos también a insertar, tabla dinámica, insertamos datos de donde vamos a extraer toda la información, le damos en aceptar y también seleccionamos el campo de valor el cual vamos a utilizar para esto, que sería plataforma y precio. Ustedes se han debido dar cuenta que si tienen organizado correctamente su tabla de datos, se les es muy fácil poder crear una tabla dinámica. En cambio, si ustedes tendrían todo desorganizado, sería muy complicado hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de poder tener tablas normalizadas para que puedan ser legibles por una herramienta como esta, por ejemplo, que tenemos, que es las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Entonces, ya tenemos los 4, son solamente 4 plataformas que se han utilizado para poder hacer ventas, que son Facebook, Instagram, website y YouTube. Entonces, vamos a crear una gráfica de estas. Como nos pide una gráfica de porcentajes, entonces siempre que utilicen tablas de porcentajes, yo les recomiendo que utilicen un gráfico circular. El gráfico circular nos representa de manera excelente lo que son los porcentajes. Puede ser en un gráfico de tipo torta, puede ser en un gráfico de torta 3D o puede ser en un gráfico de anillo, ¿no? Vamos a utilizar este de anillo, por ejemplo, que es bastante atractivo para esta parte, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que ya tenemos
los elementos que nos pide, ¿no? Entonces, creo que había uno más que nos pedía, que eran las tarjetas de ventas totales. Pero estas tarjetas de ventas simplemente es mostrar el resultado global, ¿no? Cuánto se vende. Entonces, esto no necesitamos una tabla dinámica, simplemente vamos a calcular de algún dato del análisis. Por ejemplo, dentro del análisis, fíjense que la sumatoria de los meses me muestra una celda donde tengo el total de cuánto se ha vendido, el total, ¿no? Entonces, esa voy a utilizar para la tarjeta de ventas, pero como está dentro de la tabla dinámica, puedo utilizar una celda auxiliar también, como hace un momento, para poder mostrar. Ahí ya tengo la celda donde me refleja el total de cuánto se ha vendido de toda la tabla general. Entonces, eso voy a utilizar para mi tarjeta de ventas. Ahora ya tengo todo el análisis hecho, ya tengo todas las gráficas que necesito y ya tengo las herramientas para poder comenzar a realizar mi tablero, que es de control, que la estamos denominando dashboard, como se denomina en inglés. Y para esta parte vamos a utilizar toda nuestra creatividad. Aquí sí va a entrar el hecho de que nosotros sepamos combinar colores, el hecho de que nosotros sepamos cómo trabajar con colores empresariales. Hay muchas empresas que tienen un determinado color y nosotros no podemos cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, algunos utilizan el verde, algunos utilizan el rojo, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Imagínense a ustedes cambiarle el color a la Coca-Cola. Entonces, esto sería inaudito. Entonces, hay algunas empresas que utilizan colores que son específicos. Incluso, algunas empresas utilizan un código de color exacto. Por ejemplo, el código del color rojo de la Coca-Cola es un rojo especial, ¿no? Es un rojo, un tono de rojo que es especial, que no podemos ir confundiendo con otro tono rojo que puede ser más oscuro o guindo, o puede ser un rojo más claro tirado a fuego, ¿no? Entonces, tiene su color especial. Y bueno, en esta parte vamos a comenzar a diseñar. En esta parte nos vamos a explayar en la parte de diseño, y mientras ustedes tengan mejores criterios para poder diseñar combinando colores, mucho mejor les va a salir sus tableros de control, o como les estamos denominando, dashboards. Como en el ejemplo que les había colocado en la presentación, habíamos estado utilizando colores neutros, un color blanco y un celeste. Entonces, yo voy a utilizar estos dos colores, pero al finalizar la presentación les voy a mostrar otros ejemplos de cómo ustedes pueden utilizar los diferentes colores. Entonces, voy a utilizar, lo primero, un color de fondo. Entonces, para esto, me voy a diseño de página. Estoy utilizando la hoja para poder diseñar, ¿sí? Entonces, me voy a la pestaña que dice diseño de página y tengo la opción que dice fondo. Ahí voy a seleccionar un fondo para mi dashboard. Está cargando un poquito. Generalmente esta parte utiliza recursos del mismo equipo. Puede utilizar, por ejemplo, acá, como pueden ver ustedes, podemos utilizar un espacio desde el archivo. Podemos utilizar un buscador. Obviamente que el buscador que utiliza, habíamos dicho que no es Google, ¿sí? Sino que es Bing. Y bueno, también podemos utilizar imágenes desde un sitio especial, ¿no? Como son la nube, lugares especiales donde almacenamos información. Muy bien, entonces vamos a utilizar todo esto. Bueno, hasta aquí espero que todos me estén visualizando. No sé si tenemos algún problema. Voy a verificar que todos estemos revisando. Sí, muy bien. Ya, excelente. A veces hay problemas en las presentaciones, pero estoy viendo que todo está marchando bien. Muy bien, entonces vamos a utilizar, yo ya tengo descargado algunos fondos, ¿no? Y los he ido descargando para poder ver qué combinaciones de colores podría hacer. He utilizado el motor de búsqueda de Google. Bueno, en realidad porque Bing no me presenta una variedad muy grande y es lamentable decirlo porque como es propiedad de Microsoft, debería ser un buscador excelente, pero en realidad el buscador por excelencia que tenemos es Google, lamentablemente.
utiliza el 65%, bueno, el 65% de las personas utilizan el navegador de Google para buscar imágenes, mapas, trabajos prácticos, cualquier cosa, ¿no? Y Bing solamente tiene la cantidad del 20% de los usuarios de Internet para poder hacer búsquedas. Pese a todo eso, Bing está en el segundo lugar de los buscadores. Entonces, imagínense los demás, están muy por debajo, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a utilizar el equipo. Coloco desde archivo, porque es el lugar donde voy a escoger. Entonces, me abre la ventanita para poder seleccionar desde mi equipo qué imagen voy a utilizar para trabajar. Entonces, yo ya tengo un lugar almacenado, donde he ido almacenando los fondos, y voy seleccionando el tipo de fondo que voy a utilizar. Tengo diferentes colores para todos los gustos, ¿sí? Pero en este momento vamos a utilizar un color blanco con celeste. Le doy clic en insertar y fíjense que ya me coloca un color de fondo a mi hoja de cálculo para poder ir trabajando ahí. Tengo algunos inconvenientes, por ejemplo, que el fondo, como es una imagen, va repitiendo constantemente. Entonces voy a delimitar todo esto y voy a ver hasta qué celda voy a utilizar y de ahí para abajo voy a ocultar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que hasta la celda 30 vamos a trabajar y de ahí para abajo ya no necesito más celdas porque como es un tablero de control no necesito tener una hoja de cálculo tan grande. Entonces selecciono la celda, la fila 31, le doy Control Shift y la flecha abajo, me selecciona absolutamente todo, le doy un clic derecho y le pongo ocultar. Muy bien. Entonces, fíjense que ya no puedo visualizar a partir de la fila 30 para abajo y ya no me muestra nada. Y lo mismo hago con la parte derecha. Entonces, digamos, hasta la fila Q solamente, o hasta la columna Q, selecciono la siguiente, Control Shift hacia la derecha. Entonces, está seleccionando, ahora sí, Control Shift a la derecha, me selecciona todo y también coloco ocultar. Muy bien, entonces lo que he hecho en este momento es delimitar el área de trabajo donde voy a utilizar el dashboard o el tablero de control. Entonces, poco a poco vamos a ir diseñando los elementos que necesitamos. Por ejemplo, lo primero que necesitamos es un título. Y nos vamos a inventar un título rápidamente. Entonces, nos vamos a la ficha insertar y puedo utilizar algo atractivo. Por ejemplo, puede ser un texto, un Word Art, para poder realizar esto. Tengo acá ya algunos ejemplos prediseñados. Puedo tomar cualquiera como ejemplo, este, por ejemplo. Selecciono y coloco el título ahí. Por ejemplo, vamos a decir venta de ropa. No sé, un nombre podemos poner, Anita. Y vamos a poner en mayúsculas todo esto para que pueda verse un poco más. Venta de ropa, Anita. Y podemos ir configurando algunos elementos de nuestro Word, por ejemplo, el tamaño, el color, el aspecto, los contornos, los efectos, diferentes efectos que tiene. Puedo ponerle una iluminación un poco más atenuada, un poco más visible. Puedo configurar el tamaño de la letra, no sé, el color de la letra. En este caso creo que blanco está bien. El tipo de letra, que es muy importante, ¿no? Ustedes también pueden elegir de internet, pueden elegir diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir un tipo de letra que me ha parecido bastante interesante, que se llama Eras Bold Italic, ¿no? Bueno, vamos a elegir este. Muy bien. Entonces, ustedes ya, según la creatividad, pueden ir eligiendo cualquier tipo de elemento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de utilizar las herramientas. Un momentito. Tengo un pequeño problemita con el Excel y la utilización de las herramientas. Ahora sí. Ahora sí.
estaba queriendo colgarse. Algunas veces por utilizar tantos recursos de imágenes y todo esto, puede llegar a ocurrir esto, ¿no? De poder querer colgarse el equipo. Muy bien, entonces vamos a cambiar el tamaño, por ejemplo, de nuestra letra, que está un poco grande, el tamaño 54. Es suficiente trabajar con un tamaño 30, por ejemplo, o 32. Colocar 36. Muy bien, tenemos ya el título. Luego podemos ir colocando otros elementos dentro de nuestra tabla. Por ejemplo, nos pedía una tarjeta de totales. Entonces podemos colocar tarjeta de totales, podemos ubicar este elemento que se llama UBORART. Bueno, nuevamente estoy teniendo algunos problemas. Puede ser porque tengo algunos otros archivos de Excel abiertos. Los voy a ir cerrando. Algunas veces suele pasar esto cuando tenemos varios elementos abiertos también al mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver a abrir, por favor, voy a volver a abrir el Excel. Mientras tanto, quiero también aprovechar de poder mandar algunos saludos, ¿sí? Voy a mandar saludos a todas las personas que nos hacen el seguimiento. Y bueno, es muy bueno poder contar con cada uno de ustedes. Tengo muchas personas que se están conectando desde Sucre, desde La Paz, desde acá, desde Santa Cruz. Un saludo grande a todos ellos. Y bueno, vamos a utilizar una nueva herramienta. Creo que ha dejado de compartir mi pantalla. Vamos a volver a compartir una de las pantallas que tengo. Bueno, vamos a realizar la parte del dashboard principal. Por favor, nuevamente voy a insertar una nueva hoja de cálculo. Más bien no habíamos realizado no estaba muy avanzada nuestra tablita. Aquí tenía un ejemplo ya terminado. Bueno, ustedes ya están viendo un ejemplo terminado de cómo estoy utilizando las gráficas. Voy a eliminar, pero vamos a... ¿Sí? Muy bien, entonces, rápidamente habíamos dicho que vamos a utilizar una hoja de datos nueva. Y esta hoja de datos vamos a renombrarla y vamos a colocar el nombre de dashboard. Vamos a hacer bien rápidamente esta parte que ya estamos haciendo una repetición prácticamente. Muy bien, entonces nos vamos a la ficha insertar. Diseño de página. Colocamos un fondo, habíamos dicho. Vamos a colocar un fondo celeste. Ahí está nuestro fondo que ya habíamos elegido hace un momento. Vamos a delimitar. ¿Sí? Los que nos están haciendo el seguimiento pueden ir aprovechando de repasar esta parte. Bueno, en realidad no sería bueno que vayan haciendo el seguimiento con el programa, ya que yo lo estoy haciendo de manera rápida. Y bueno, vamos a demorar bastante, ¿no? Queriendo hacer el seguimiento de manera conjunta. Muy bien. Ahora, sí, habíamos llegado hasta este punto, ¿no? Habíamos creado un título, utilizando también diseño insertar. Habíamos colocado un WordArt. Ahí está el WordArt. Vamos a colocar tienda de ropa G y G. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro título. Vamos a modificar el tamaño. El tamaño está 54, es muy grande. Podemos colocar un tamaño 34, es suficiente. Podemos ir elaborando también otro tipo de elementos que son, por ejemplo, una tarjeta. Nos había pedido el enunciado una tarjeta de ventas. ¿No? Entonces aquí mismo podemos poner portal de ventas.
Y vamos a utilizar una celda acá para poder enlazar. Entonces ya tenemos en el análisis una celda que me muestra y me refleja el total. Entonces lo que puedo hacer es colocar el signo igual. ¿Sí? Entonces coloco igual y reflejo dentro del análisis ese valor que tengo, ¿no? Entonces ya me muestra el valor. Ahora, tengo que configurar también todo esto. Lo importante en esta parte es el diseño. Por favor, me gustaría que puedan ustedes trabajar siempre con la parte del diseño y esto también se va adquiriendo de acuerdo a práctica. Cuando ustedes vayan combinando diferentes elementos dentro de una dashboard, pueden ir adoptando mucha experiencia, ¿no? Entonces vamos a poner el tamaño también, que es importante. Poner 26, vamos a ampliar un poco la columna también para poder mostrar estos datos. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos reflejado el dato. Podemos cambiar el tipo de letra y la parte de diseño. Nuevamente les recalco, esto depende a cómo quieran utilizar ustedes datos. Entonces fíjense que ya me enlaza y me saca un total. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear áreas de trabajo para las diferentes gráficas que necesitamos incorporar en nuestra dashboard, ¿sí? Entonces, según el análisis que tenemos, necesitamos tener 6 gráficas, ¿no? Necesitamos tener 1, 2, 3, 4, 5 gráficas y necesitamos colocar filtros. Entonces, 5 gráficas y un espacio para filtros. Para lo cual necesito 6 espacios donde ir colocando. Entonces, esta parte, ustedes pueden ir planificando antes de poder realizar su dashboard. Ustedes pueden planificar en borrador, en una hoja, pueden ver cómo planificar. Entonces, por ejemplo, yo si quisiera hacer de manera aleatoria, podría utilizar formas. En la ficha insertar, utilizo formas. Y puedo elegir el rectángulo y puedo diseñar rápidamente 6 formas para que ahí vaya ingresando los datos. Por ejemplo, vamos a crear una forma ahí, ¿sí? Una que sea larga y un poco que no sea tan alta. Vamos a copiar estas formas directamente para poder ir creando las demás áreas donde vamos a trabajar. Entonces podemos ir definiendo también acá, algo así. Ustedes ya con bastante tiempo en la casa pueden ir diseñando esta parte de las gráficas con más estilo, con más espacios y, bueno, pueden ver qué elementos más incorporar, ¿no? Vamos a colocar un espacio más. ¿Sí? Entonces, esta parte involucra directamente todo lo que tiene que ver con el diseño. Y vamos a duplicar esta y vamos a llevar acá, ¿no? Entonces, no son iguales todas, ¿no? Se han de dar cuenta que yo estoy utilizando cuadros completamente irregulares, pero ustedes al momento de poder trabajar ya con un trabajo en limpio, entonces pueden utilizar todo lo que se les venga en mente. En realidad, esta parte tienen que dejar volar su imaginación y ver cómo van a organizar. Por ejemplo, aquí tengo 6 cuadros, ¿no? Entonces, en estos 6 cuadros voy a ir trabajando todo mi tablero de control, pero los colores que tengo no van como que hacen de que se pierda completamente el fondo. Entonces puedo cambiar y modificar los colores, los diseños, las transparencias, ¿no? Entonces selecciono todos los elementos, le voy a formato, puedo cambiar el relleno de la forma, un color que vaya más acorde a lo que estamos haciendo. Podemos también configurar un formato de objeto y en el formato de objeto nos sale una barra lateral en la parte derecha donde puedo colocar, por ejemplo, sin línea. Puedo colocar una transparencia. Esa herramienta es muy importante ya que esta transparencia le coloco un 30% y me muestra el fondo, ¿no? Entonces, los objetos se hacen un poco más transparentes y me muestra el fondo. Ahora, otro de los elementos que podemos observar es que nos siguen mostrando las líneas de cuadrículas, esas líneas de Excel que para esta parte ya no las necesitamos. Entonces, podemos ocultar también esa parte en la ficha vista. Tenemos la opción que dice líneas de cuadrícula, quitamos esta parte
y fíjense que ya no nos muestra esas líneas. Ahora tenemos la parte limpia para poder trabajar, ¿sí? Muy bien, entonces ahora en esta parte vamos a ir diseñando o trayendo uno por uno los elementos que habíamos tenido en el análisis. Entonces, nos vamos al análisis y vamos uno por uno extrayendo los elementos. Pero para eso vamos a colocar en nuestra dashboard, vamos a ir colocando un título para cada uno de ellos para que sepamos qué es lo que vamos a ingresar en cada uno. Entonces, vamos a ir creando rápidamente, en esta parte, cuadros de texto. Nos vamos a la ficha texto y creamos simplemente cuadros de texto para poder describir qué es lo que vamos a colocar. A estos cuadros de texto vamos a ir nombrándolos. Por ejemplo, la primera que teníamos para poder analizar era ventas por tiempo, ¿no? Entonces, ahí ya colocamos correctamente porque ya no podemos equivocarnos ortográficamente acá, porque esto ya va a ser el resultado final. Entonces, colocamos ventas por tiempo. Y vamos a ir modificando el tipo de la letra. Sí, hay un tipo de letra que me gustaba muchísimo, que era un tipo reloj. DigiFace, que me gusta mucho, es bastante bonito para utilizar en este tipo de tableros. En cuanto al formato, vamos a decirle que esa forma no tenga relleno. Vamos a decirle sin relleno. Vamos a decir que el color del contorno también sea sin relleno. El color del relleno del texto que sea blanco. Y las líneas de contorno también que no tenga contorno. Muy bien, de ese modo entonces ya hemos colocado nuestro título, ¿no? Entonces esta, como ya tiene formato, vamos a ir duplicando a las demás y vamos a ir creando los demás títulos, ¿sí? Entonces vamos a ir duplicando directamente. Esto es lo que nos conviene hacer para poder ir trabajando en esta parte, ¿no? Entonces, pues estoy teniendo algunos problemitas con este Excel que no está queriendo responder. Bueno, ahí está. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Entonces, de ese modo voy duplicando los títulos para no estar haciendo uno por uno. Lo único que voy a tener que cambiar va a ser el texto que contiene, ¿no? Entonces, de ese modo voy colocando uno por uno los datos para cada grupo. Muy bien, entonces el primero es ventas por tiempo. Acá podemos colocar lo que se nos venga en mente. Aquí podemos colocar el mapa de ventas, por ejemplo, ¿no? Mapa de ventas. Otro de los elementos que teníamos para poder analizar era las ventas por categoría. Luego teníamos para analizar también el top 10 de productos, ¿no? Los mejores 10 productos vendidos. Y también necesitábamos analizar, en esta parte, era el porcentaje de ventas, ¿no? Porcentaje de ventas, o pueden colocar ustedes por plataforma, ¿no? Eso es lo que nos pedía el porcentaje de ventas por plataforma. Muy bien, entonces de ese modo ya tenemos descrito completamente todos los títulos. Ahora lo que nos queda es simplemente traer las gráficas. Ah, bueno, tenemos acá un área más para poder colocar los filtros, ¿verdad? Los filtros. Con esto tenemos absolutamente todo. Muy bien, ahora vamos a traer las gráficas que hemos creado acá para que conformen nuestros reportes. ¿Sí? Entonces, uno por uno voy a hablar del análisis y traigo el detalle de la línea del tiempo. Copio este detalle del tiempo. Voy a pegar acá en mi dashboard. Y, bueno, voy a ir colocando y ubicando en el lugar que corresponde. Pero en esta parte se van a dar cuenta que puede que las gráficas se nos vayan distorsionando un poco a medida de que hagamos el copiado y pegado. Entonces, no se necesita que en este momento sean completamente prolijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy utilizando dos cuadros, solamente es hasta aquí. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos en bruto esta gráfica, podemos ir haciendo modificaciones en su contexto. Entonces, fíjense que con unos simples movimientos vamos a hacer que esta tabla, que está todo desorganizada, pueda aparecer como una gráfica bastante atractiva.
Por ejemplo, estos botones que tenemos acá no los vamos a utilizar. Entonces damos un clic derecho y vamos a quitar esos botones. ¿Sí? Entonces le damos un clic derecho. Bien, vamos a dar un clic derecho a estos elementos. Ahora sí. Bueno, no sé qué está pasando exactamente con mis gráficas. Están un poco rebeldes el día de hoy. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a quitar todas estas líneas de gráficos. Vamos a quitar las leyendas. Vamos a dar suprimir directamente. El título ya lo tenemos también. Entonces vamos a dar suprimir. Vamos a suprimir los pequeños botones también que tiene. Muy bien. Entonces ahí ya se puede visualizar un poco mejor, por ejemplo, nuestra gráfica, ¿no? Entonces vamos acortando los tamaños. Podemos utilizar una herramienta que se llama formato del área de gráfico, donde podemos quitar los rellenos, por ejemplo, ¿no? Así quitamos los rellenos. Quito todo este relleno, quito la línea, puedo modificar los colores de las letras que estamos utilizando. Entonces coloco una letra blanca, que es la tonalidad que estamos utilizando para nuestras gráficas. También coloco esto, elimino algunas líneas que no son muy relevantes, como estas líneas horizontales. Entonces, de ese modo vamos organizando. El color de la línea está un poco que se pierde con el fondo. Cambiamos a un color blanco. Podemos ponerle unos marcadores de color, un azul intenso, un azul fuerte. Entonces tenemos acá las opciones de marcador. Colocamos triángulos para poder marcar en un color azul intenso. Entonces, de ese modo, fíjense que ya poco a poco las gráficas van modificando, ¿verdad? Entonces, de ese modo van modificando las gráficas. Podemos dejar algunos botones también para poder trabajar. Entonces, y vamos organizando el título, por ejemplo, podemos traer un poco más acá, así para poder tener más espacio con la gráfica también, ¿no? Fíjense que ya se ha organizado un poco mejor las gráficas y ya nos reflejan el dato de mejor manera. Ahora podemos hacer lo mismo con el mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mapa también. Vamos en copiar. Pegamos acá el mapa y vamos trayendo por acá y vamos organizando así poco a poco, uno a uno, todos los elementos que componen nuestras tablas. Entonces acá vamos a eliminar el título, no nos sirve, ya tenemos el título, vamos a quitarle el relleno, vamos a quitarle las líneas, vamos a cambiarle el estilo que tiene este diseño a un color que pueda notarse un poco más. Nuevamente nos aparece el título, vamos a eliminarlo, no hay ningún problema. Entonces, así ya nos muestra un mapa de ventas. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, nos ha creado un área por demás. Entonces, otra cosa que podemos hacer acá es colocar otro elemento. Vamos avanzando con los elementos y vamos a ir copiando uno a uno. Copiamos este otro, que aquí nos refleja las ventas por categoría. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las ventas por categoría. Podemos realizar también el diseño, ¿no? Muy bien, entonces los botones de campo, vamos a quitar todos los botones. Muy bien, hemos quitado ya todos los botones de ese modo. También en esta gráfica que estaba un poco rebelde, vamos a quitar los botones. Bien, de ese modo. Entonces, toda esta parte que estamos haciendo en este momento es simplemente ir acomodando. El análisis, nosotros ya lo hemos hecho previamente. Y como hemos hecho el análisis, entonces lo único que nos queda es copiar y pegar los datos e ir organizando directamente en nuestras tablas, ¿no? Entonces, ir quitando los elementos que no necesitamos, esta leyenda no necesitamos, el relleno no necesitamos de
un color transparente, la línea también de color transparente, y las líneas, por ejemplo, los textos que hemos estado manejando de color blanco, vamos colocando de ese modo, y uno por uno podemos ir configurando, ¿no?, todos los elementos. Entonces tenemos estos datos que nos muestran el color de la letra. Ahora sí, la letra en blanco, estas líneas que están por demás, que habíamos dicho que no necesitábamos, los colores de los marcadores, podemos colocar también en blanco. Entonces, de ese modo, ahora si los colores de fondo, por ejemplo, no son lo suficientemente buenos, podemos ir modificando también en cuanto a la transparencia, ¿no? Si era 30, por ejemplo, podemos colocar un 20 nada más. Entonces, para esto podemos seleccionar todas las áreas y de ese modo vamos a ir revisando que podemos cambiar a un 20% solamente para que pueda visualizarse un poco mejor, ¿no? Fíjense que ahí cambia, ¿no? Entonces, es simplemente ir adaptándose a lo que estamos haciendo del diseño. Y por último, vamos a ver las dos últimas gráficas que tenemos, que sería esta gráfica de top 10 de productos, que vamos a ir incorporando también acá, y lo mismo, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ir acomodando. Bueno, esta vez se me ha ido un poquito la mano, pero vamos a utilizar las herramientas de diseño, ¿no? Muy bien. Quitamos el relleno, quitamos la línea, quitamos los botones. Para poder quitar los botones, nos vamos a la ficha analizar del gráfico que tenemos y te dice botones de campo, ¿no? Entonces damos un clic y desaparece. Quitamos los títulos. Sí, entonces vamos a quitar el título, quitamos las leyendas, cambiamos los tonos de los colores. Tengo un poquito de problemas con visibilidad. Ahora sí. Bien, entonces igual modo también seleccionamos los pies de gráfico y algunos datos que no son relevantes los quitamos. Entonces fíjense que de este modo vamos configurando los colores también. Podemos ir modificando para que tenga un aspecto más atractivo. Fíjense cómo ha ido organizándose todo poco a poco y ha ido adaptándose al tipo de gráfica que necesitamos. Y por último tenemos el análisis por porcentajes, ¿no? Del mismo modo también copiamos este valor, esta gráfica, y vamos organizando también en el lugar que corresponde. Al principio pueden salir todo deshechas nuestras gráficas, ¿no? Pero les había dicho que esto no es un problema, ya que podemos ir configurando los elementos paso por paso. Entonces agarramos el total, no necesitamos, quitamos el relleno, quitamos las líneas, reducimos un poco los tamaños, seleccionamos los textos, cambiamos a un color blanco, podemos agregar, incluso aumentar el tamaño de algunos textos que no se notan muy bien, entonces colocamos 14 de esos textos, ahí ya puede visualizarse mucho mejor. En esta parte podemos cambiar incluso los diseños de los colores que maneja la gráfica, ¿no? En la parte de diseño tenemos una opción para poder cambiar los colores, pero si cambiamos los colores puede que nuestras gráficas se distorsionen de tal modo que sean poco legibles. En la parte de las gráficas circulares o de torta, les recomiendo siempre de que vayan utilizando siempre colores que sean variados, ¿no? No importa que vaya a descompaginar un poco su gráfica, no importa en realidad, porque lo que necesitamos es de que pueda ser visible también el gráfico, ¿no? No por cuidar el diseño, vamos a perder también la legibilidad en los diseños de gráfico. Muy bien, entonces fíjense que ya hemos incorporado los elementos que nos pedía y lo único que nos falta es los filtros. Para poder utilizar filtros, habíamos dicho que utilizaremos segmentadores de datos. ¿Qué serán segmentadores de datos? Estos segmentadores son pequeñas ventanas con botones para poder ir operando, ¿no? Entonces, es esto que vamos a utilizar para poder detallar aún más nuestro tablero.
En otras palabras, vamos a poder controlar todo el tablero utilizando botones. Entonces, seleccionamos una gráfica, cualquier gráfica, nos vamos a la ficha Analizar, que tiene las herramientas de gráfico dinámico, y tenemos el botón que dice Insertar segmentación de datos. En esta parte de la insertación de segmentación de datos, seleccionamos los que nos han pedido solamente, ¿no? O si ustedes quieren, pueden incorporar todos los que deseen. Tenemos sexo, nos habían pedido, para saber quién compra más, si son mujeres o varones. Categoría también nos habían pedido, y el tipo de cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, selecciono y me crea 3 pequeñas ventanitas, las cuales también voy a ir organizando en mi dashboard. Tengo algunas opciones también en cada una de ellas para poder configurar. Por ejemplo, puedo mostrar en 2 columnas los botones que me muestran. Y voy acomodando utilizando el diseño. Todo en base a la creatividad que ustedes vayan a tener. Entonces, entra mucho en juego la parte de creatividad. En realidad hay que ir desarrollando este sentido creativo que todos lo tenemos. No todos nacemos sabiendo este tipo de cosas, pero lo que es la creatividad y el arte es lo que uno puede adoptar a medida de que va practicando, practicando y practicando, ¿no? Eso es lo que hace a un artista, ¿no? La práctica solamente. Muy bien, entonces vamos configurando así, poco a poco, los elementos que tenemos. Y vamos haciendo de que se acomoden todos, ¿no? Muy bien, entonces de ese modo, fíjense que ya hemos logrado de que entren todos nuestros botones. Y estas pequeñas ventanitas también se pueden configurar en cuanto a su diseño para que puedan adaptarse al tipo de gráfico que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de combinaciones de colores. Este, por ejemplo, se adapta un poco más. Y vamos cambiando ese estilo a cada uno de estos segmentadores de datos. Y con eso ya hemos concluido a poder tener todos los elementos. Ahora vamos a hacer funcionar nuestro tablero de datos, ¿no? Este tablero de control, que se llama un dashboard, vamos a hacer funcionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando simplemente los botones. Cada que presiono un botón, debería filtrarme todo el dato. Pero, en este caso, como estos segmentadores hemos utilizado solamente de esta gráfica, está afectando solamente a la gráfica de ventas por tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una conexión de informes. Le damos un clic derecho a la ventanita, seleccionamos conexión de informes y está afectando solamente a una de las tablas dinámicas y de los gráficos, por eso es que no está cambiando todo. Entonces, selecciono todos los demás, las demás conexiones, le doy a aceptar, ahora sí, afecta a todo. Hago lo mismo con los siguientes 2 conexiones de informes y también voy seleccionando para que pueda afectar a todos. Y por último también a este tercero realizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces voy seleccionando todas las tablas dinámicas y ahora sí, yo puedo ver que cuando presiono un botón, quiero mostrar solamente chamarras, me muestra la escala de línea del tiempo de cómo es que se han vendido las chamarras desde enero hasta diciembre, ¿no? Y me muestra, por ejemplo, cuánto he vendido en chamarras, puedo ver camisetas y me muestra la línea del tiempo, los mapas de en qué lugares se han vendido las camisetas, por qué medios se ha vendido más. Por ejemplo, ese es un dato muy interesante para poder analizar. Acá podemos ver que Instagram es una de las herramientas más importantes para poder publicitar, ¿no? Y es lo real, porque en Instagram se puede vender absolutamente de todo. Y fíjense que hemos terminado de construir nuestra dashboard en cuestión de algunos minutos, ¿no? Puede parecer completamente intimidante el realizar este tipo de tableros electrónicos, pero en realidad no es así. Son herramientas básicas que tiene el Excel para poder realizarlas, poder trabajar, pero el resultado puede ser completamente impactante. Ustedes imagínense presentar en un reporte así completamente interactivo a sus jefes, a los jefes de recursos humanos, a sus gerentes generales. Entonces, ellos van a quedar completamente contentos al poder saber que tienen una persona que puede realizar este tipo de trabajos, ¿no? Utilizando los datos que tiene la empresa.
Entonces se hacen reportes completamente visuales. Ahora, tener una tabla de datos así para poder analizar es muy complicado, pero tener ya un dashboard de este tipo nos resuelve muchos problemas de manera visual, ¿no? Entonces, en realidad, este es el tema que queríamos tocar el día de hoy en este webinar y también quisiera mostrarles algunos ejemplos. Como les había dicho en un momento, estos dashboards que hemos creado en este sector pueden hacerse de acuerdo a nuestra creatividad, ¿no? Involucra mucho la creatividad que vayamos a tener para poder ver cómo vamos a diseñar nuestras dashboards, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunos diseños que yo he hecho previamente a esta presentación utilizando diferentes tonos de colores, ¿no? Y estoy seguro que les va a encantar los trabajos terminados. Es exactamente lo que hemos hecho hace un momento, pero utilizando diferentes tonalidades de color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el mismo reporte que hemos hecho hace un momento, utilizando un tono oscuro, utilizando dos colores que son el celeste y el color fuego, ¿no? Entonces, bastante atractivo. Luego tenemos este que es el mismo reporte que hemos hecho hace un momento, pero estamos utilizando tonalidades lilas. El mismo reporte en tonalidades de color rojo, en tonalidades de color neón, o este que es en una tonalidad de color fuego y negro, ¿no? Amarillo y negro en este caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado nuevamente al momento de elegir los colores con los cuales vamos a trabajar, ya que depende de eso, cómo llegue a impactar también, ¿no? Entonces, tiene que seguir también un lineamiento, no tiene que sobrepasar el hecho de que la empresa, por ejemplo, utilice diferentes tipos de colores empresariales que son ya preestablecidos.